Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Judas capítulo 1, verso 3, que nos dice lo siguiente. Amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que de una vez y para siempre fue transmitida a los santos. Al leer este precioso verso, obviamente tenemos el propósito de interpretarlo, explicarlo, pero también nos gustaría extraer lo esencial de esta breve, enérgica y completa carta con miras a nuestra orientación cristiana, a una mejora de nuestra práctica de la vida de fe. Pero para ello, como siempre, es importante tener en cuenta el contexto en que este verso ha sido escrito. Esta carta fue escrita después de Segunda de Pedro. Esto quiere decir que al hallarse mucho parecido entre una y otra, parece que el escritor Judas toma como referencia esta primera carta y a la vez nos deja luces que al ser posterior tenemos algo de capacidad de poder datarla. Pero sin embargo, las fechas también son un poco ambivalentes por el contenido interior de la carta y hay opiniones muy diversas de cuándo habría sido escrito. Así que varios estudiosos dan fechas aproximadas y distintas. Algunos dicen que alrededor de los 60, otros a los 70, y hay quienes dicen inclusive que hasta alrededor de los 80, por lo que nos deja un amplio espectro entre 60 y 80 como el periodo en el que pudo haber sido escrita la carta en sí, lo cual no nos ayuda mucho a definir con precisión. Pero eso no invalida el poderoso contenido de la carta y tampoco deja de lado otros elementos importantes, como por ejemplo, está escrita en un griego muy correcto, lo que implica que la persona que redactó tenía un buen nivel de conocimiento del idioma. También está cargada del pensamiento hebreo, lo que nos deja ver entonces o una persona culta, o en todo caso un amanuense que escribió en nombre de una persona. Pero a la par, la línea de pensamiento del autor es judía propiamente. El mismo autor nos indica que él se llama Judas y que es hermano de Santiago, y la tradición nos ha hecho ver que este Judas podría ser el hermano del mismo Señor Jesucristo. Para esto también hay bases, porque en la misma escritura Mateo 13, 55 al 56 nos dice, en la crítica que le hacen los enemigos de Jesús a él, estos versos. ¿No es este el hijo del constructor? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están acaso con nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? En esa crítica contra el Señor Jesucristo, sus detractores nos dieron algo de información y que Jesús no era el hijo único, sino que tenía varios hermanos, por lo menos 4 otros varones, de los cuales uno de ellos era Judas y otro era Santiago. Por eso la tradición adjudica esto al hermano del Señor. Pero también tenemos que tomar en cuenta otros elementos, como por ejemplo, ¿a quién le escribió la carta? Y esta carta fue escrita, al parecer, de un modo general, no específicamente a una congregación. Pero si hubiera sido a una sola congregación, habrían elementos que nos hacen pensar que se trataría muy probablemente de paganos convertidos al cristianismo. ¿Por qué paganos? Porque el tipo de herejías y de distorsiones que se están introduciendo a la iglesia proceden del antinomianismo, un tipo corrupto de conductas que están en contra de la moralidad cristiana, que difícilmente habría podido permear en un cuerpo muy estricto de judíos convertidos, porque eran más apegados a la ley. De ahí que para algunos comentaristas lo más probable es que hubieran sido paganos convertidos al cristianismo, que estaban siendo atacados por corrientes de tipo antinomiano, como mencionábamos. Pero hay poca claridad respecto a estos destinatarios. Son inferencias que vamos sacando a la luz del contenido. Pero algo se nos dice, y es que estos bien podrían haber sido también adoctrinados directamente por los apóstoles, o por lo menos
como es común a todos los creyentes, les llegó la doctrina apostólica de oído también. Por ejemplo, en el verso 1:17 nos dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesucristo nuestro Señor. Adicionalmente, parece ser que los destinatarios también eran conocedores de las tradiciones judías. Esto porque en el libro los ejemplos exhortatorios, las advertencias, proceden de la literatura rabínica, de la literatura judía, de una serie de tradiciones del pueblo judío, como son, por ejemplo, la Asunción de Moisés, el libro de Enoc o los testamentos de los 12 patriarcas, que no son libros inspirados, no son libros bíblicos, sin embargo son fuentes literarias judías y muy útiles en todo caso para la exhortación y para el conocimiento de algunos hechos históricos. Teniendo entonces más claro todos estos elementos, todo el contexto de la carta, podemos ahora concentrarnos un poco más en su propósito. Y para ello tenemos que tener en cuenta que hubieron por lo menos 3 elementos de relevancia que destacaron en esta carta, los cuales tenemos que extraer, entender y sopesar. Hay una advertencia contra las presiones apostáticas. Punto 1. Punto 2. Hay un llamado a la apología. Y en tercer lugar, un llamado a perseverar. Son 3 ideas que debemos esbozar como parte de este propósito y de ellas extraer nosotros la parte práctica para nuestra vida. En cuanto a lo primero, las presiones apostáticas contra las que hay que enfrentarse. Aquí encontramos que la carta es muy enérgica. En ese sentido, vamos a ver que Judas está mortificado, apasionada y fervorosamente contra unos falsos maestros, unos falsos doctores que están corrompiendo a la grey con una serie de enseñanzas y comportamientos impropios. Cuando leemos la carta vamos a encontrar que un gran segmento está dedicado a lanzar una serie de elementos descriptivos respecto a estos herejes, a estos corruptores, a estos errados, y menciona su carácter, su conducta. Por ejemplo, dirá varias cosas. Convierten en lascivia la gracia, como dice en el verso 4. Niegan a Jesucristo. Tienen visiones con las que obviamente intentan fundamentar sus enseñanzas. Contaminan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de autoridades superiores. Probablemente blasfemen de seres angélicos también, como se deduce el verso 9. Lucran con la fe, verso 11. Se muestran rebeldes. Ahí el escritor menciona a Coré, que su error fue justamente siendo levita y junto con otros levitas tratar de derrocar el sacerdocio de Aarón, lo cual implica que ambicionaban el sacerdocio. Y él adjudica este tipo de error a estos enemigos de la iglesia que él está observando. Entonces eran codiciosos de los puestos de autoridad y a la vez enemigos de las autoridades eclesiásticas. Buscan su autoabastecimiento, dice en el 1:12, y luego también se lanza con estos descriptivos: murmuradores, quejumbrosos, pasionales, beligerantes, aduladores, causantes de divisiones, sensuales y sin el espíritu. Varios versos nos han esbozado un conjunto de falsos maestros que son rebeldes de por sí, encima inmorales, y naturalmente resultan ser hongos destructores y corruptores de la iglesia. Así que en el primer punto encontramos esta acusación, esta denuncia y a la vez advertencia, enrostrando y revelando quiénes son los que están errados y guiando mal, tratando de distorsionar la verdadera enseñanza. Una vez visto esto, cualquiera podría decir: bueno, ya los identificamos, y de repente permanecer pasivo ante ello. Ya los vi, me cuido. Pero no, aquí el escritor también tiene una dosis de enseñanza sobre esto y les dice en el verso 3: amados, poniendo toda diligencia en escribiros de nuestra salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que de una vez y para siempre fue transmitida a los santos. Contendáis ardientemente, destaca. No se trata de solo contender, sino ardientemente. Quizá en esto se revela también el carácter apasionado del mismo escritor.
Sin embargo, lo que nos está diciendo es que la audiencia de Judas no solo debía enterarse de quiénes eran los enemigos, sino que debían también hablar, denunciar, enseñar, instruir, corregir, inclusive de repente tomar acciones más firmes con respecto a estas personas. Y es que el creyente no solo puede ser testigo pasivo del error, sino que una cuestión característica de este es siempre estar evangelizando, es siempre estar instruyendo a los discípulos, es servir a los demás y aún dentro de su propia familia. El creyente no puede ser un testigo pasivo del error, debe ser un contendor ardiente, nos dice Judas en este caso. Y bien, tenemos entonces el segundo punto. El primero era esta denuncia contra los agresores y corruptores de la iglesia. Lo segundo, una exhortación a una contienda ardiente en la que el creyente continuo, contacto, pero con firmeza y con contenido, enfrenta y busca diluir el error y erradicarlo del pueblo de Dios. Y acto seguido continúa con una tercera idea, y es el llamado a la perseverancia. El creyente no solo debe estar pendiente, no solo debe hablar, exhortar e instruir, pero él mismo debe procurar no ser permeado por el error, como que a la vez tampoco debe descuidar la doctrina y su propia vida cristiana. Esto se hace visible en las constantes exhortaciones que aparecen desde el verso 17, por ejemplo. Acuérdense de las palabras apostólicas respecto a los falsos maestros del fin. Es una idea que se esboza. Nótenlo en el verso 17. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesucristo, nuestro Señor. Y obviamente menciona que ellos habían advertido de que en los últimos tiempos se permearían en la iglesia falsos maestros, falsos doctores. Por un lado, entonces, está el tener memoria de la enseñanza correcta, la enseñanza apostólica, lo que recibimos del Señor Jesucristo a través de ellos, y nosotros a través de la Biblia, entonces. Pero también indica, en Judas 1:20, que nosotros debemos construirnos sobre la fe, sobre la doctrina, continuar edificándonos, dice en el verso 20, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Y sigue orando en el Espíritu Santo, en fin. Pero ese edificándoos sobre vuestra santísima fe da la idea de seguir construyendo. Y aunque esto es una metáfora, obviamente a lo que se refiere es seguirse nutriendo de la palabra de Dios e ir logrando los propósitos por los que ésta nos fue dada, que es naturalmente que nos parezcamos cada vez más a Cristo, que seamos creyentes más sólidos, en fin. Ahora, en el caso de los creyentes, no solo es la perseverancia en la enseñanza apostólica, esa perseverancia que se va nutriendo en el aprendizaje, que va formándonos conforme al propósito, pero también con cierto valor espiritual, que es el amor de Dios. Nótese, conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo nuestro Señor para vida eterna. Verso 21. Conservaos en el amor de Dios. Esta perseverancia tiene también este matiz dulce del amor divino. Perseverar y crecer en Cristo no es algo frío, apático ni rutinario, sino involucra también la experiencia de el amor que Dios prodiga a su pueblo como Padre, como Creador, como amado, y por otro lado, el creyente que va creciendo sabiéndose amado, sabiéndose cubierto paternalmente, pero también retorna el amor. Así que esta perseverancia es una perseverancia fresca, dulce, agradable, también nutrida de conocimiento y más. De esto se estaba perdiendo esta casta de corruptores, y esto es lo que estaba minando ese cuerpo. Por lo tanto, el llamado a mantenerse en ello, mantenerse en la doctrina, mantenerse bien nutrido y seguir creciendo, conscientes de que Dios nos ama y es una fresca relación, dulce y agradable.
Habiendo entendido entonces la carta ampliamente y habiendo interpretado el pasaje, tenemos que aterrizar esto para nuestra propia vida. Y en esto nos vamos entonces a aspectos aplicables para nosotros. Las primeras ideas que me vienen a la mente son que en el contexto actual, lo que se denuncia en la carta sigue presente. Lo de ahora asemeja a lo que se denunciaba hace 2000 años atrás. Hay falsos maestros que intentan involucrarse a la iglesia. Hay gente que ha tomado la fe como una oportunidad de mercadeo, cayendo en el pecado de simonía, ese intento de sacar lucro de la fe. Hay también, y muy notoria, una relativización de la pureza sexual. No solo porque el mundo ahora promueve valores antimorales en cuanto a la sexualidad, sino que también la iglesia, y hay muchos predicadores que cada vez son más tolerantes a diferentes prácticas y preferencias, lo cual es pecaminoso, y la Biblia es categórica en hablar de la pureza y el apartarse del desmande y la licenciosidad del cuerpo. Hay también enfrentamiento contra las autoridades y también contra la validez de la fe, la religión. Ahora, basta con mirar de repente un poco hacia nuestras cátedras universitarias. Se promueve el ateísmo y a veces un irrespeto hacia los valores cristianos. Hay que tener en cuenta entonces que en nuestros días hay un relajo moral, un relajo espiritual, y si bien la gente puede ser muy espiritual, busca enseñanzas espirituales que a su vez no les repriman ni les corrijan los desvíos morales. Hoy día pueden ser espirituales y a la vez seguir siendo adúlteros, por ejemplo, o infieles o fornicarios, en fin. La carta ha denunciado entonces una corrupción creciente de falsos maestros, y no se nos hace extraño porque también experimentamos cosas muy similares en el mundo de hoy. La carta hace entonces exhortaciones que siguen vigentes para nosotros y son parte de estos aspectos que debemos rescatar para aplicarlos a nuestra vida. Muchos versos, el 18, el 20, 21, 22, 23, en fin, cada uno de ellos nos da exhortaciones de cómo debemos llevar a la práctica la enseñanza, cómo debemos vivir, qué cosa es lo que quería Él respecto a nosotros, obviamente afinado con la voluntad de Dios. Y verso 18 dice, por ejemplo, en el tiempo final habrán burladores que viven según sus propias pasiones impías. Nos advierte del carácter de los tiempos finales y cómo estos se dejan llevar por pasiones desordenadas. Nos habló de edificarnos sobre la fe, lo recordarán. También mencionó orando en el Espíritu, como nos dice el verso 20. Esto es entonces orar afinados con la voluntad del Espíritu de Dios. Aquí se está hablando de hacer la voluntad de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Orar de manera espiritual, no carnal. Orar de una manera afinada con la voluntad divina y no con las pasiones terrenales. El conservarse en el amor de Dios lo trabajamos también. El hecho de aguardar la misericordia eterna, esta bella sección, conservados en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo, Señor nuestro. ¡Qué bella actitud! También nos habla del cuidado de otros, porque lo que acabamos de leer tiene que ver con el cuidado propio. Pero también dentro de estos aspectos aplicables, hay que tener cuidado de los terceros. El servicio a los demás también se ve aquí entre el verso 22 y 23. Tened misericordia con algunos que vacilan, y a otros salvadlos, arrebatándolos del fuego. De otros tened compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y estos versos nos hablan entonces cómo proceder con respecto a los demás en la congregación o en la iglesia o en el mundo en cierto modo. Nos dice que debemos ser misericordiosos con los que están dudosos, vacilantes, mal plantados, ayudarlos a afirmarse. Pero por otro lado, aborrecer hasta la ropa de los corruptos que se han involucrado y desviado. Aquí es interesante que él dice aborrecer, pero también suma esto la idea de la compasión. Dice, tengan cuidado, aborrezcan, asquéense de esto, pero a la vez tengan compasión. Por eso dice, de otros tened compasión con temor, aborreciendo aún, etc.
Creo que ha quedado muy claro lo que la carta nos dice y ha quedado muy claro, lógicamente, lo que nos pide a nosotros ejercitar. Y hemos visto entonces tres elementos: que habían presiones apostáticas contra las que hay que estar advertidos, hay un llamado a no quedarnos pasivos, sino a actuar agresivamente, erradicando el error, como que también a la par debemos perseverar en la fe, en la doctrina apostólica, edificándonos, creciendo y nutriéndonos. Concluyo entonces. ¿Qué nos ha dicho esta carta en lo esencial? Básicamente nos dice que tenemos que evitar caer en los pecados de los corruptores de la iglesia, que debemos estar alertas con actitud apologética, arraigados en la fe apostólica, perseverantes, servidores de los demás y santos siempre. Habiendo meditado en estas cosas, quiero que usted también interiorice, reflexione, y le lanzo el siguiente desafío. ¿Se mostrará alerta a las falsas enseñanzas? ¿Se edificará de usted tanto en conocimiento y práctica cristiana? Hagámoslo así. Oramos. Señor, gracias por esta rica carta, que aunque es pequeñísima, solo tiene un capítulo y unos cuantos versos, nos ha permitido reflexionar profundamente y apasionadamente en el error y en la advertencia. Ayúdanos a vivir conforme a lo que tú nos exiges, que es bueno, agradable y también acariciado con ese profundo amor que tú tienes por tu pueblo. Límpianos del error, límpianos de la corrupción, nuestro Dios, protégenos, ayúdanos, y tú que eres amoroso, guárdanos en misericordia hasta el día de nuestro Señor. Por nuestra parte, ofrecemos esforzarnos para permanecer fieles, perseverantes. Gracias, nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que el Señor los bendiga.